Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Él vive. Bueno, para mí es un placer traerles hoy la enseñanza. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 15, 47 y 49. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y dice así, 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, de un tema que poco predican en las iglesias. Hoy vamos a estar hablando de los estados espirituales del hombre. Existe un eslabón perdido doctrinal en el pueblo evangélico cristiano en relación con el origen, propósito de vida y el destino final del ser humano. Se enseña poco acerca de este problema existencial. Me refiero a los estados espirituales del hombre. Vamos a las revelaciones que el Dios creador nos dejó en las Sagradas Escrituras para conocer y entender los estados espirituales de toda la humanidad. La idea, hermano, es que usted se ubique en qué estados espirituales se encuentra usted. Entendiendo su realidad espiritual, podrá entender y explicarse su realidad natural. Mientras nos conozcamos por medio de la palabra de Dios y el estado espiritual en que nos encontremos, de seguro que usted no podrá entender lo que está viviendo en lo natural. Esta verdad espiritual es una verdad paralela más entre lo espiritual y lo natural. Esto, hermano, les va a ayudar a ustedes a ubicarse en qué estado se encuentra usted, en qué estado espiritual. Y las mismas escrituras nos revelan. La palabra de Dios es la autorrevelación de quién es Dios. Él se autorrevela la palabra y la revelación de quiénes somos. Ahí está nuestro origen, está nuestro propósito de vida y nuestro destino final. Amén. ¿Cómo podemos entender nuestro estado natural? Lo que estamos viviendo con Dios o sin Dios. La condición del estado natural la encontramos en el conocimiento que nos brinda la revelación de la palabra de Dios para entender espiritualmente nuestra existencia y así entender naturalmente nuestro peregrinar en este mundo. ¿Qué nos revela? ¿Qué estados espirituales nos revela lo que leímos posteriormente al inicio? 1 Corintios 15, 47 al 49. Dice, vamos a leerlo otra vez. Dice el 47, que el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Entonces, esto nos da a entender que así como el primer hombre
terrenal, es decir, Adán, es de la tierra, es terrenal, carnal, naturaleza pecaminosa. Así es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es el estado natural, terrenal, carnal, es pecaminoso. Así es el estado natural del hombre antes de nacer de nuevo. Y como el celestial, quiere decir que es como el Señor Jesucristo. El mismo Creador se hizo criatura para venir a salvarnos y a mostrarnos el camino y nuestro destino final, nuestro propósito. Así también los celestiales, los que deciden arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su naturaleza terrenal y entrar en el proceso de la nueva criatura. Y como traemos imagen terrenal, así también podemos traer la imagen y la semejanza de Dios quien nos creó. Pero a través de lo que está revelado en su palabra, ¿verdad? Tenemos que nacer de nuevo y entrar en un proceso. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 1. Versículo 27-28. Y dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, juzgadla, y enseñoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Ahí ¿a quién está hablando Dios? A Adán y Eva. Le dijo: multiplicad y fructificar. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios con Adán y Eva? Que en el principio Dios creó a su imagen, a Adán y a Eva. La imagen tiene que ver con lo moral, la moral de Dios, la moral perfecta de Dios. Y la semejanza tiene que ver porque somos seres semejantes a Él, somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo en el que habita el alma y el soplo del espíritu que el Señor nos dio. Esa es la semejanza que tenemos a nuestro Señor. Y la imagen es la moral de Dios, pero la imagen se perdió al echar el pecado en el Edén a través del hombre, que echó el pecado a la humanidad, ¿verdad? Seguimos. Tenemos que definir qué es la muerte espiritual, porque hay varios tipos de muerte. La muerte espiritual del hombre es la separación del Dios creador a causa de la incredulidad y desobediencia a Dios. La muerte espiritual del hombre no es que va a dejar de existir, no, solo que va a seguir existiendo, pero separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Entonces, ¿qué pasó porque Dios les dijo a Adán y a Eva: si comen de ese fruto prohibido, morirán? Y eso fue lo que pasó. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ellos se separaron de la presencia de Dios, fueron separados de Dios. Entonces, bueno, dijimos que el significado de creados a la imagen de Dios es la moral de Dios. Significa que en el principio fuimos creados para estar unidos con Él, para pensar como Él y estar en una comunión con Él. Ahora vamos a ir igual al libro de Génesis, al capítulo 5, versículo 13. Y dice: perdón, 5 del 1 al 3. Génesis 5 del 1 al 3.
En este libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces, ¿qué nos revela el Señor en Génesis 5, 1 al 3? El Señor nos revela que el día que Él creó al hombre, creó a Adán, y a Eva lo hizo a su imagen y semejanza, con la moral perfecta. Pero al Adán separarse de Dios, estar muerto espiritualmente, Él engendró un hijo llamado Set, pero ya no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, a la imagen de Él mismo, en Adán. Entonces, ahí vemos como ya se perdió la imagen del celestial, ¿verdad? Viene siendo el estado espiritual del terrenal, ¿verdad? Ya separado de Dios. Por eso, hermanos, nosotros nacemos en un hogar y ese niño pequeño va creando una conciencia de lo que escucha, de lo que ve, y muchas veces va creando una imagen que no es la imagen de Dios, sino la imagen de los papás, digamos, o la imagen que trae, digamos, el hombre de Adán, esa imagen adánica. ¿Qué relación tiene Génesis 5:1-3, lo que acabamos de leer, que Adán engendró a Set a su imagen, con 1 Corintios 15, 47 y 49, lo que leímos al principio, y así como hay terrenal, hay un celestial. Primero hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, significa que fue hecho a la imagen del celestial, lo que habla en Corintios 15, 47 al 49. Pero después de desobedecer por incredulidad, Adán a Dios, engendró a su hijo Set, ya la imagen de él, no la imagen de Dios. Entonces, eso es lo que es la relación hay entre esos versículos. ¿Cómo podemos entender y explicar la fructificación y multiplicación? El propósito de Dios, Él se refería a que Él los mandó a que se multiplicaran y fructificaran a su imagen, a la imagen del celestial. Ese era el propósito de Dios. Y Adán y Eva no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque se multiplicaron y fructificaron a la imagen de ellos, después de haberse separado de Dios. Pero el propósito original de Dios era que se multiplicaran y fructificaran a la imagen del celestial, a la imagen de Dios. ¿Dónde ubicamos la imagen del terrenal que hemos traído? ¿Y cuándo es que traemos la imagen del celestial? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la ubicamos en el momento en que nacemos y llegamos a este mundo, engendrados según a la imagen del terrenal. Ahí estamos todavía antes de conocer a Cristo, antes de conocer al celestial, ¿verdad? Antes de nacer del mundo. Y la imagen del celestial la traemos cuando nos arrepentimos y el Señor nos hace una nueva criatura. En ese momento se restaura la imagen del celestial. Aleluya. Sabemos que un genuino arrepentimiento genera un genuino nuevo nacimiento, ¿verdad? Si genuinamente se arrepiente, nace genuinamente. Vamos a ir a Ezequiel 36, 26 a 29. Gloria a Dios, hermanos. Ezequiel 36.
36, 26 al 29. Aquí es una profecía mesiánica, una de las tantas que hay en el Antiguo Testamento. Y dice así, el 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahí nos está revelando el Señor el plan de restaurar la imagen perdida a través de la redención, y que nos pondrá un corazón sinónimo a mente, una mente nueva, una mente renovada. Eso nos revela el Señor en las Sagradas Escrituras, en esta profecía escrita muchos años antes de que viniera nuestro Salvador al mundo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 7. Esta es la famosa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Ya muchos la conocen. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y meterse en el vientre de su madre, de la madre, que volver a nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hay una relación en la profecía de Ezequiel 36 con Juan capítulo 3, en el sentido de que el Señor nos da un nuevo corazón, y todo lo que dice esa profecía de Ezequiel 36, 26, a través del nuevo nacimiento que se menciona en Juan capítulo 3, cuando habló Jesús con Nicodemo. Ahí es cuando se cumple esa profecía mesiánica, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Él nos da una nueva mente, un nuevo corazón, nos hace un nuevo ser, nacimos de nuevo. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice: habiendo nacido de simiente incorruptible, ¿verdad? ¿Qué relación tenemos? ¿Cómo podemos ligar ese versículo de Juan 3, 3 al 7 con primera de Pedro 1, 23? Es importante porque solo el que nace de nuevo, como habla en Juan 3:3, pero nace de la simiente incorruptible, que dice en 1 Pedro 1:23, por la palabra de Dios, que es Cristo, que permanece para siempre. En otras palabras, solo los que nacen de Dios y de su Santo Espíritu son hijos de Dios, y solo los hijos de Dios permanecen para siempre, por la eternidad, la vida eterna que nos prometió, ¿verdad?
¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Vamos a irnos a Juan 1:11 al 13. Y dice así, 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? A lo suyo quiere decir que vino a cumplir el plan de salvación. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Los suyos, ¿quiénes son? El pueblo judío, porque Jesús es descendiente de los judíos, ¿verdad? Los suyos no le recibieron. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario para ser salvo, para ver el reino de Dios, nacer de nuevo. En Juan 1:11 al 13 nos revela que el Señor nos dio potestad de ser sus hijos. Si le recibimos y creemos en quién es Él, y seremos engendrados de voluntad de Dios. Pero tenemos que creer en quien Él dice ser. Quien Él se autorrevela aquí en la palabra, ¿como quién? Como el Dios creador. El mismo Dios creador se hizo criatura para salvarnos. Si usted cree que Jesús es Dios y usted cree en Él y se arrepiente y nace de nuevo y cumple sus estatutos, de seguro que usted va a tener una vida eterna. ¿Cuál es el milagro más grande que existe, hermano? Usted no puede pensar en eso. ¿Cuál es el milagro más maravilloso y más grande? Todavía sí es parte de. Pero el milagro más grande que existe es el nuevo nacimiento. Y ahí nace, digamos, la salvación, la vida eterna. La vida eterna comienza con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese es el regalo más grande que nos regaló nuestro Señor. La oportunidad de ser seres inmortales. Eterno no, porque eterno solo es Dios. Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Nosotros somos inmortales, no somos eternos, sino inmortales por el hecho de que tenemos un principio, pero no tenemos fin, porque vamos a tener una vida eterna. Sin embargo, Dios sí es eterno porque no tiene ni principio ni fin, era la eternidad. Ya vamos a irnos a Juan 3:5. Y dice así: de cierto te digo, le respondió Jesús, ¿verdad? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos dice el Señor a eso? Si no se está refiriendo al agua líquida. ¿Y cómo podemos ligar eso con 1 Pedro 1:23? Que lo leemos ahora también, ¿verdad? Que nacemos de un nacimiento incorruptible, leímos.
Dice así, se está refiriendo, cuando dice agua, se está refiriendo a la palabra de Dios como el agua. Y en 1 Pedro 1:23 se explica que somos engendrados de nuevo por la palabra de Dios, que es la simiente incorruptible, y por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, me dijo Juan a Nicodemo, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces sabemos que el agua es la palabra, la simiente incorruptible, y ahí nacemos, y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo creó y sustentó Dios toda su creación? La creó y la sustentó por la palabra. Así que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y esa palabra es Cristo. Por eso es que Cristo también me dijo a los fariseos: yo era antes de Abraham. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, Él es eterno. Está la Trinidad, ¿verdad? Que es Padre y Espíritu Santo, es el mismo Dios. Y el mismo, la palabra que es Cristo estuvo ahí en la creación. Y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cómo llega la fe al hombre? ¿Cómo llega la fe al hombre? Para que empiece a creer. Para que se vaya sin incredulidad y se arrepienta. Por el oír. La fe llega por el oír la palabra de Dios. Así llega la fe al hombre. Por más incrédulo, si una persona empieza a escuchar la palabra, se le empieza a abrir el entendimiento y el Espíritu Santo empieza a trabajar en él, y esa persona se arrepiente y nace de nuevo, si no hace nada criatura, ¿verdad? Pero es por el oír la palabra de Dios. Dice, ¿con quién se comunica el Espíritu Santo, el cristiano? ¿Con quién es que tiene la comunión? El Espíritu de Dios se comunica con la nueva criatura, hermano. Si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que tenga comunión con Dios, ¿verdad? Porque es importante entrar en el proceso de Efesios 4:22 a 24, de renovar la mente. Es importante, hermanos, porque después de nacer de nuevo, tenemos que renovar la mente y cambiar nuestra forma de pensar. Porque si seguimos pensando como el viejo hombre, vamos a terminar siendo lo que antes fuimos. Si una persona nace de nuevo y sigue pensando como el viejo hombre, tarde o temprano va a terminar viviendo como antes vivía. Por eso es importante renovar la mente a través de la palabra de Dios, despojarse de ese viejo hombre. ¿Verdad? ¿Para quién es el mandamiento que está en Efesios 4:22? Despojados del viejo hombre. ¿Para quién es? Es para la nueva criatura, el nacido de nuevo. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con el viejo hombre? Ninguna. El Espíritu Santo no se relaciona con el viejo hombre, solo con la nueva criatura. ¿Cómo se da el proceso de despojados del viejo hombre? Se da cuando la nueva criatura confronta al viejo hombre con la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo confrontamos al viejo hombre? ¿Cómo lo hacemos? Con la verdad de Dios, con la palabra. Por eso es importante estar, hermanos, siempre renovando nuestra mentecita con la palabra de Dios. Hay gente que bueno, dice que el enemigo más peligroso del hombre, bueno, lo llamamos así, de la nueva criatura es el diablo.
Yo pienso que no, porque Jesús ya lo venció. Yo pienso que el enemigo más peligroso de la nueva criatura es el viejo hombre. Porque, hermano, o sea, seamos sinceros, hay veces que no sé, alguna situación de nuestra vida, un momento de crisis, un momento donde a uno le hacen algo, daño, y a veces ese viejo hombre se quiere salir. A veces ese viejo hombre se quiere salir, y esa vieja mujer, ¿verdad? También está el viejo y está la vieja. Y se quiere salir, uno, ya en un momento de cólera, uno desea, ya, y muchas cosas que el viejo hombre hacía, y no vieja mujer. Pero no podemos caer en eso, hermano. O sea, tenemos que estar confrontando siempre al viejo hombre con la verdad y con la palabra. ¿Cómo se formó el viejo hombre sin Dios? ¿Cómo se formó el viejo hombre? El viejo hombre se formó por la información natural, terrenal, donde Dios no tenía parte. Muchas veces, como le mencioné antes, un niñito pequeño que nace en un hogar sin Dios, y ese niño o esa niña va recibiendo información en su mente y va creando una imagen, va creando, va formando ese estado espiritual, terrenal. ¿Por qué? Porque esa mentecita está recibiendo una información donde Dios no está, en un hogar donde Dios está ausente. Por eso es que es importante nosotros, como padres de familia, llevar esa información a la mentecita de ellos, pero la información de la palabra de Dios, del celestial, para que ellos vayan teniendo una conciencia para cuando lleguen adultos, bueno, que ellos ya sabrán lo que es bueno y malo, y sabrán qué camino escoger, pero por lo menos ellos ya conocen la palabra de Dios y ellos saben, ¿verdad? Aleluya. ¿Cómo se va formando la nueva criatura? Así como el viejo hombre se formó por una información terrenal, desde niño hasta que nació de nuevo, ese viejo hombre se formó por la información que recibió en su mente. Así la nueva criatura se va formando. ¿Y cómo se forma? La nueva criatura se va formando cuando vamos cambiando las verdades relativas que el mundo nos metió en la cabeza, y los hogares sin Dios muchas veces por la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Así se va formando la nueva criatura y vamos formando esa imagen del celestial en nuestra mente. Por eso es importante, hermanos, que estudiamos la palabra, que nos metamos de verdad a hacer, a escudriñar la palabra, a razonar lo que escudriñamos. Y de lo que razonemos, aplicarlo a nuestro diario vivir. Y de toda esa información, esas verdades absolutas, vamos formando esa imagen del celestial. Porque no se va a hacer mágicamente. El Señor no lo va a agarrar a usted a la fuerza y le va a decir, bueno, tiene que tener una imagen a la fuerza. Y lo va a obligar a... No es así. Es usted que tiene que ir formando esa nueva criatura, esa que va formando esa imagen del celestial a través de la palabra de Dios, arrancando todo aquello que no sirve, aquellas verdades relativas del mundo, aquella religiosidad, aquella información que recibimos de pequeños en el mundo, y ir sembrando verdades absolutas que están reveladas en la palabra de Dios. ¿Qué es un deseo engañoso? De los que hablan en Efesios 4, 22, 23 y 24. ¿Qué es un deseo engañoso? Un deseo engañoso es creer, o haber vivido, o haber pagado el precio por algo que uno creía que valía la pena, y después
cuando pagamos el precio, cuando haces las cosas, te das cuenta que era un deseo engañoso. Un deseo engañoso es no recibir lo que creías que ibas a recibir si lo hacías. Eso es un deseo engañoso. Es no recibir lo que creías que ibas a recibir si lo hacías. Entonces yo me pongo a pensar que más o menos yo no sé esto, memes o así, de esas páginas que mandan a traer a otros países de artículos, y que es algo espectacular lo que sale en la imagen, que al final le llega una cosita ahí que no hay que ver, algo que no vale la pena. Eso es un deseo engañoso. Para el viejo hombre iniciamos sus deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos del viejo hombre? Hay hombres que creen que por acostarse con la mujer del prójimo, eso lo va a hacer feliz. Y es la mentira más grande. Lo que le va a traer es un montón de problemas, un montón de ruina celestial y ruina aquí en la tierra también. Va a destruir su familia, va a destruir su granja. Y cada vez se va a dejar más de Dios, se va a llenar de problemas. Eso es un deseo engañoso. Todo lo que el viejo hombre deseaba, los vicios, la fornicación, el adulterio, todos esos son deseos engañosos. Todo lo que el mundo ofrece afuera, todos son deseos engañosos. ¿Qué pasa si la nueva criatura no confronta al viejo hombre para despojarse del viejo hombre? Ya, y lo que va a pasar es que se va a crear un ser que va a tener dos verdades en su mente. Y tarde o temprano va a volver a hacer lo que antes era, lo que les comentaba anteriormente. Y con esas dos verdades se crean en la mente del hombre la verdad relativa del mundo y de la religión, a la verdad absoluta de la palabra. Entonces se va a crear un hombre con doble ánimo o con doble moral. Entonces, más o menos, como para que usted tenga una idea, una persona, como dicen ahí, que baila en el son, que le ponga, ¿verdad? Le da igual chana que igual. Le dice que sea una cosa y le dice que sea la otra. O sea, una persona bipolar, con dos formas de ser. Eso es lo que se va a crear. Por eso es importante que el nuevo hombre confronte a la nueva criatura, confronte al viejo hombre, para despojarse de ese viejo hombre. Entonces, lo que les comentaba antes, ¿cómo se da cuando una persona es de doble ánimo, de doble moral? Se da cuando no se arrancan las verdades relativas para sembrar la verdad absoluta. Tenemos que arrancar lo que estaba sembrado en la mente del viejo hombre para sembrar las verdades absolutas que están reveladas en la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no menguas al viejo hombre? Si no mengua el viejo hombre, no crece la nueva criatura. Entonces hay un estancamiento. Para que usted me entienda, si el viejo hombre no mengua, están así, digamos, a una altura, entonces la nueva criatura no va a crecer. Este viejo hombre tiene que menguar, tiene que bajar, para que la nueva criatura crezca. Por eso es también el término de arrancar las verdades relativas y sembrar la verdad absoluta. Y ahora vemos, si no menguamos en el viejo hombre, no crecemos en la nueva criatura, ¿verdad? ¿Cómo es la secuencia del evento del nuevo nacimiento? Del milagro más grande que existe. ¿Cómo se llega a nacer de nuevo? Bueno, arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios. Y en ese momento Dios perdona. Y ahí nace el milagro más grande. Se activan los beneficios de la cruz, donde viene sobre la vida de la persona. Y en ese momento nace la nueva criatura. Cuando a través del arrepentimiento del incrédulo, que es la primera oración que escucha el Señor del incrédulo, el arrepentimiento, y ahí los beneficios de la cruz se activan mágicamente.
un pronto, así, un milagro, eso es un milagro, ¿no? Y ahí, en ese momento, nace del espíritu, de la simiente incorruptible, la nueva criatura. Y entonces vemos que necesita, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? ¿O qué necesita una criatura más bien? ¿Qué necesita una criaturita pequeñita al nacer de nuevo? Cuando está recién llegado al mundo un niño, ¿qué necesita? Necesita cuidado, necesita alguien que lo cuide, alguien que lo alimente, la madre que le da pecho, ¿verdad? Le da lechita materna. Al igual la nueva criatura que nació de Dios necesita alimento y cuidado, necesita ser apacentado por los pastores que nos cuidan y nos dan alimento espiritual, nos dan palabra, verdades absolutas para ir sembrando y arrancando los viejos hombres, las verdades relativas. Eso necesita la nueva criatura, ser alimentado, apacentado, y se hace a través del conocimiento y la vivencia de la palabra. ¿Cómo explicamos la parábola que dice Mateo del vino nuevo en el odre viejo? El vino nuevo es la palabra de Dios. Si ponemos la palabra de Dios en el viejo hombre, que es el odre viejo, ¿qué pasa? Si sembramos la palabra de Dios en el viejo hombre, que es el odre viejo, que dice Jesús en la parábola de los odres, que se revienta el odre, no soporta el vino nuevo tan fuerte y se revienta. La palabra tiene que ir dirigida a la nueva criatura. ¿Para qué? Para que no se pierda el odre ni el vino. Sino, ¿qué pasa? Si buscamos la palabra de Dios en el viejo hombre, se pierde la palabra y se pierde el hombre también. Se rompe, no aguanta, no resiste, ¿no? ¿Quién es el que logra identificar al viejo hombre? O sea, ¿cómo logra usted identificar al viejo hombre? ¿Cómo lo hace? Bueno, solo que haya nacido de nuevo. Y que él nacido de nuevo puede identificar al viejo hombre. Porque si no, no existe la nueva criatura, solo el viejo hombre. ¿Verdad? No hay nueva criatura. Solo existe el viejo, el hombre. No el viejo hombre, sino el hombre en su estado natural del terrenal. Porque no ha habido un nacimiento. ¿Dónde almacenan ustedes, hermanos, los mensajes que escuchan en una predica? ¿Dónde almacenan ustedes esa información valiosa? ¿Dónde almacenan ustedes esas verdades absolutas de la palabra? Esa información tiene que ser almacenada en la nueva criatura, porque si no pasa lo que vimos antes con los odres viejos. Si es de verdad el hombre viejo, se pierde el odre, se pierde el vino. ¿Cómo es que se da el proceso de renovar la mente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo renovamos la mente? Bueno, es solamente cumpliendo el mandamiento que está escrito en Efesios 4:22 al 24. Despojándose del nuevo hombre, deseados que son engañosos, renovando la mentecita de la palabra, ¿verdad? Es la única forma que podemos renovar la mente. Amén, aleluya. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Y dice así: mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para tales cosas no hay ley. ¿Cómo se cumple? Gálatas 5:22. ¿Cómo es que se puede llegar a los frutos del Espíritu de Dios? ¿Cómo es? Bueno, solo se cumple cuando hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Si usted no tiene una comunión con el Espíritu Santo, usted no puede llegar a dar fruto del Espíritu Santo. Es imposible. Y sabemos que el que tiene la comunión con el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿El viejo hombre o la nueva criatura? La nueva criatura. ¿Qué es lo primero que se cambia al nacer de nuevo? Lo primero que cambiamos es que trascendemos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Eso podemos ponerle esa pregunta a la par. ¿Cómo se rompe una maldición? Cuando una persona nace de nuevo, trasciende del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ahí se rompen todas las maldiciones, hermano, porque se activan los beneficios de la cruz. Y Cristo pagó todo ya. Entonces, en ese momento, es el milagro, el efecto más importante, más rico que hay. Cuando se cumplen, se activan los beneficios de la cruz y se hace de nuevo. Se trasciende de un reino a otro, de las tinieblas al reino de Dios. Porque el hombre sin Dios está en el mundo, en las tinieblas, sin Dios. Cuando nace de nuevo es sacado de ahí, de toda la inmundicia, y traído al reino de Dios. Y toda maldición se rompe, hermano. ¿Cuál es lo que al principio? Lo que se ha perdido dentro de lo que enseñan en las iglesias cristianas evangélicas al pueblo de Dios, que en el 90% de las congregaciones no hablan de esto, hermanos. Es lamentable. Muchas personas, sí, solo nacer de nuevo, congregarse, no hay que congregarse, orar, ayunar, y todo eso está bien, hermanos. Pero hace falta algo que nadie habla. Algo que se ha perdido. Como el hombre terrenal creó una conciencia, terrenal a través del conocimiento natural. Esa conciencia del viejo hombre terrenal se creó por el conocimiento natural en su mente, por lo que recibió desde niño. La nueva criatura debe adquirir el conocimiento del celestial a través de la palabra del Señor, que es para tener una conciencia celestial. Entonces, yo digo que eso que se ha perdido en el pueblo cristiano evangélico es el mandamiento de Efesios 4:22 al 24. Es renovar la mente, es arrancar aquello viejo que no servía para nada, el viejo hombre, y sembrar la verdad de Dios. Renovar la mente a través de las Sagradas Escrituras. Porque en muchas congregaciones le dicen a usted qué hacer, pero no le dicen cómo hacerlo. ¿Cómo renovamos la mente? Para eso está este mandamiento. Entonces, yo les insto a ustedes, hermanos, hoy les insto a que mediten ustedes en su corazón, en su mente. Pónganse a pensar si verdaderamente usted ya dejó de pensar como antes pensaba, si es que ya nació de nuevo. Hoy tiene la oportunidad de hacer un cambio. Y si esa
si esa nueva criatura no ha crecido y está a ese nivel con el viejo hombre, es porque ese viejo hombre no ha menguado, porque no ha renovado su mente. Y eso es lo que yo digo que casi el 90% de las iglesias no hablan. Despojarse de ese viejo hombre, toda la manera de vivir, la forma de pensar de la mente del viejo hombre, desechar eso para que mengue y crezca la nueva criatura. Entonces vemos que hay 4 estados espirituales del hombre. ¿Y en cuál se encuentra usted, hermano? El primer estado es la creación de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Génesis 1, 27 al 28. Imagen de Dios, moral de Dios, moral perfecta. El Señor los creó a Adán y Eva perfectos, a su imagen, a su moral perfecta. Ese es el primer estado espiritual del hombre. El segundo estado espiritual del hombre viene siendo el estado separado de Dios, engendrado a la imagen del hombre terrenal. Ese estado se genera por la información que recibió ese niño desde que nació hasta que nació de nuevo, digamos, si es que nació de nuevo. Ese es el segundo estado espiritual del hombre, separado de Dios, la muerte espiritual que mencionamos al principio. Porque el Señor les dijo: si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Pero la gente dice: pero no se murieron. No, sí murieron. La muerte espiritual, separados de Dios. Vamos al tercer estado espiritual. ¿El tercer estado cuál es? Bueno, el estado en que creo que la mayoría aquí estamos, que es el estado de la nueva criatura, que trascendimos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ese es el tercer estado espiritual. Y para mí el cuarto estado espiritual y el más importante de todos, y el que en las iglesias casi no enseñan, es renovar el espíritu de nuestra mente y entrar en el proceso de Efesios 4, 22 al 24, para adquirir y ir adquiriendo ese estado celestial. Porque ¿cómo vamos a tener la mente celestial y el estado celestial si no nos metemos en la palabra a recibir lo que Él se autorrevela en la palabra de Dios, lo que Él es? Y es imposible. Por eso es que existe tanta ignorancia bíblica en las iglesias, porque nadie estudia la Biblia. Y por eso es que hay falsos pastores que le sacan provecho a sus ovejitas, porque no estudian la palabra, no saben de qué les están hablando. Les enseñan falsas doctrinas, les enseñan cosas que no son bíblicas. Y muchas veces vemos cómo sacan provecho de las ovejas, ¿verdad? Son manipuladas las personas. Y a ganar dinero y muchas cosas, ¿verdad? Por el estilo. Entonces, bueno, eso es lo que el Señor les traía el día de hoy. Ese cuarto estado de renovar el espíritu de la mente es el más importante de todos y en el que debemos entrenar. ¿Para qué? Para que, despojándose de ese viejo hombre, vaya menguando y la nueva criatura vaya creciendo, ¿verdad? Que vayamos confrontando al viejo hombre con las verdades de la palabra de Dios. Esa es la única forma, hermanos. Otra cosa que les iba a comentar, bueno, que hay varios tipos de muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, está la muerte física, que todos vamos a pasar, todos vamos a morir, de todo el cuerpo, ¿verdad? Todos vamos a llegar el día que va a ser separado el alma del cuerpo y Dios va a recibir el espíritu, que es lo que viene, hacia la muerte física.
Y está la muerte segunda, que era el Apocalipsis. Y esa muerte segunda sí, es donde hay una lista ahí, que todos van, los que están en esa lista, van a padecer esa muerte segunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el hombre muere físicamente estando muerto espiritualmente? Y va a tener la tercera muerte, que es la muerte segunda, ¿verdad? El hombre muere separado de Dios, una eternidad sin Dios. El que muere con Dios, una eternidad con Dios. Si usted muere físicamente, teniendo comunión con el Espíritu Santo, una eternidad con Dios. Si muere físicamente, separado de Dios, muerto espiritualmente, una eternidad sin Dios. Así es eso. Así es de Yanni, de duro, por decirlo así. Bueno, yo ya no lo veo duro. Yo digo que para la nueva criaturita no es un sacrificio guardarse en santidad. No es un sacrificio vivir para Él. Es una relación de amor entre la nueva criatura y el Espíritu Santo. Debe ser ese amor entre padre e hijo. Y es un privilegio. Y aunque ese viejo hombre a veces quiere salir, hay que confrontarlo, hermano, con la palabra. No hay que dejar que ese viejo hombre salga, ni esa vieja, ¿no? Bueno, hermanos, eso sería ya. Hoy, bueno, si usted no ha nacido de nuevo, hoy va a tener la oportunidad de hacerlo. Vamos a hacer una oración. Si usted no ha entrado en ese cuarto estado espiritual, que es el renovar su mente, tal vez usted ha nacido de nuevo, pero está estancado espiritualmente, hoy tiene la oportunidad de también cambiar esa forma de pensar y entrar en el proceso de despojarse de ese viejo hombre.